Hola, bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Y pues bueno, mi nombre es Paola Arsaluz. Hemos llegado ya a la lección número 12 que se titula Reclusión en Cesarea. Y pues bueno, fue un momento muy importante en el ministerio de Pablo. Pero me gustaría compartir contigo el versículo que está en Hechos 26-29. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, que fuerais hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Pablo se lo dirigió a aquellas personas que estaban en su audiencia. Y pues para poder comprender más acerca del contexto de esta historia, queremos invitarte a que te quedes en el repaso de la lección de Escuela Sabática y también que nos visites en la página de Facebook. Así que bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Muchas gracias por quedarte con nosotros en este repaso de la Escuela Sabática Universitaria. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a 3 amigos que nos acompañan para el repaso de la lección y voy a pedir que se presenten, por favor. Hola, mi nombre es Judith Contreras, soy estudiante de la carrera de Educación Primaria y soy del estado de Veracruz. Mucho gusto, mi nombre es Abel Benicio Hernández, soy estudiante de la carrera de Teología y soy del estado de Veracruz. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Jesús Vences, soy estudiante de la Facultad de Teología y soy del estado de Michoacán. Pues bueno, para iniciar con el repaso de esta lección, Jesús, te invitamos para que nos puedas dirigir en oración. Sí, oremos. Padre Celestial, en este momento estamos agradecidos contigo por la oportunidad de poder abrir tu santa palabra. Te pido que dirijas esta plática, Señor, y que tu Santo Espíritu nos pueda mostrar la verdad. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y pues bueno, ya estamos casi al finalizar este repaso de la lección y creo que el momento en el que estamos pues es un momento importante para el ministerio de Pablo, porque pues ya está en Jerusalén, ya está ante personas que pues al principio, antes de que él se convirtiera, pues podríamos decirlos que eran sus compañeros, sus amigos, y al él aceptar el evangelio pues fue todo lo contrario, se volvieron sus enemigos. Pero bueno, cuando él se presentó, os lo pusieron ante una autoridad. ¿Cómo respondió Pablo a cada una de las acusaciones? Y pues recordemos que no solamente fue Pablo, sino también fue Esteban, fue Jesús, fueron cada una de las personas que quisieron expandir el evangelio, siempre se presentaron ante estas acusaciones. ¿Cuáles fueron las acusaciones que ahora a Pablo se le estaban presentando? Hay que entender prácticamente un punto importante de la vida del apóstol Pablo. Una autora cristiana dice que Félix era perspicaz para discernir la posición del carácter en el momento en el que lo había puesto. Cuando Pablo se presenta en ese momento, lo dice de esa manera, responde de esa manera, dice: con una candidez y sinceridad declaró el objeto de su visita a Jerusalén y las circunstancias de su arresto, un juicio que se había hecho. El apóstol Pablo habló con fervor y evidente sinceridad y sus palabras eran convincentes. Todo lo que el apóstol Pablo hablaba era convincente, estaba seguro de lo que él estaba diciendo, estaba en la verdad. Era parte de lo que el apóstol Pablo hacía. De esa manera el Espíritu actuó de tal manera que dice que fue que Dios actuó de una manera para poder guiar a Félix a que Pablo pudiera estar presente ahí. Pues bueno, también recordemos que pues en estas acusaciones pues también se presentaron testigos falsos, porque pues no, realmente las acusaciones que se le hacían no eran de una fuerza mayor. Y pues bueno, no solamente se presentó ante Félix, también se presentó ante pues más personas de alto rango. Y pues ante quién más se presentó, ante Festo. Y pues también pues pasó un tiempo ahí. ¿Cómo ayuda esto a reflejar el odio que la predicación de la verdad puede causar en aquellos que no quieren creer de ella? En este episodio de su acusación de Pablo,
cómo nosotros podemos ver que pues hay personas que no creen en el evangelio, pero cómo ellos a pesar de cualquier cosa quieren acusarnos. Judith, ¿nos ayudas a leer en Hechos 25, 1 al 5 también? Tú que estás en casa, si tienes una Biblia cerca, también te invitamos para que puedas leerlo. Dice de la siguiente manera: 3 días después de haber llegado a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Y los principales sacerdotes y los principales judíos vinieron a él contra Pablo y le rogaron pidiendo con insistencia como una gracia contra él que lo hiciese traer a Jerusalén, porque habían preparado una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba guardado en Cesarea, a donde él mismo partiría pronto. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenlo. Ahora sí, ¿cómo se puede reflejar el odio de ciertas personas hacia el evangelio? Pues aquí se puede notar más que nada porque los mismos principales sacerdotes son los que desean hacerle una trampa a Pablo. O sea, es como una ironía, ¿no? Porque se supone de que ellos son los que están más cercanos a Dios, los que incluso tienen el amor de Cristo en su corazón, pero ellos mismos son los que van en contra del siervo de Jesús para matarlo. Y entonces en esto podemos ver de que los mismos que se llaman entre comillas seguidores de Dios pueden obrar cosas malas para los hijos de Dios en nuestros días. Ellos mismos iban a violar una ley que ellos tenían, las leyes del juicio, que pues se le tenía que dar una audiencia justa al prisionero, pero en ese momento ellos lo que querían era terminar con su vida. Una de las cosas también que encontré fue que esta frase, en el futuro hombres que odian, que se digan, representantes de Cristo, seguirán una conducta similar a los de los sacerdotes y príncipes en su manera de tratar a Cristo y a los apóstoles. En la gran crisis por la cual tendrán que pasar pronto los fieles siervos de Dios, encontrarán la misma dureza de corazón, la misma cruel determinación y el mismo odio implacable. Eso quiere decir que lo mismo que vivió el apóstol Pablo puede suceder con cada uno de los que permanezcamos fieles a Dios. Necesitamos tener una firme confianza en Dios de las cosas que pueden llegar a suceder y que sobre todo siempre Dios va a estar dirigiendo. La vida lo que estuvo viviendo el apóstol Pablo, llegará el momento en que nosotros también lo viviremos. Llegarán esos sacerdotes, esas personas que se digan representantes, entonces son las que empezarán a acusar. Y dice esta frase, la misma determinación y el mismo odio implacable lo van a tener. También quiero mencionar que pues se presentó ante Félix, se presentó ante Festo y más adelante vamos a ver ante quién más se presentó, pero ellos, si se dan cuenta en esta historia, como que se van aventando la carga, porque realmente ellos jugaban un papel muy importante, porque ellos sabían que las acusaciones que estaban ante Pablo no eran acusaciones lo suficientemente fuertes para que lo pudieran pues condenar a muerte como los sacerdotes querían, pero no podían ni decir que no ante los sacerdotes que en cierta parte los apoyaban demasiado en la política, como para decir ellos lo voy a hacer. O sea, era como que un problema que ellos tenían encima, y pues eso también pues era algo que Dios estaba ayudando para que Pablo pudiera presentar el evangelio también a esas personas, porque pues también era algo muy importante. Yo pienso lo importante también es notar cómo es de que incluso cuando Cristo Jesús fue llevado ante Pilato, siempre los gobernadores tienen esa carga, o saben qué es lo correcto, porque conocen de que los hombres en realidad no tienen fallas, pero hacen conforme el pueblo, conforme la multitud les pide. Y pues en ese momento es para nuestra vida práctica, podemos notar que a veces nosotros sabemos qué es lo correcto, tal vez tomar decisiones acertadas, pero por la opresión o por lo que digan las personas, qué dirán,
hacemos lo incorrecto, aún conociendo de que eso pues puede llevar a malas consecuencias. Aquí podemos ver de que están jugando con la vida de Pablo. Se menciona que Félix lo tuvo 2 años en prisión, a Pablo inocentemente. Llega Festo y Festo igual manera no ve delito alguno. Y podemos notar después con otro rey de que también sigue esa misma tendencia. Entonces a veces se necesita pues ponernos al lado de la verdad para no comprarnos, sino decir lo que en realidad creemos. Vivimos lo mismo que los sacerdotes, nos empezamos a echar la bolita. Creemos que en Félix no encontraba, lo mencionó Vences, no encontraba razón para condenarlo a muerte. Festo tampoco. Pero tengamos en cuenta la vida de estos dos personajes. Eran personas que tenían una reputación no muy buena también, no muy buena, pero el Espíritu Santo siempre estaba trabajando en ellos. La autora cristiana dice que a Félix y a Festo se les dieron oportunidad, rayos de luz brillaban, pero la desaprovecharon y esas oportunidades no volvieron a llegar. De esa manera, pues Dios también ha actuado y seguirá actuando en nuestras vidas. Vemos también algo muy importante, que la conciencia de Pablo estaba basada en Dios, estaba basada en no ofender a Dios, pero por ende no ofender a los hombres. Entonces vemos el contraste entre los judíos, entre los gobernantes, que ellos se basaban en agradar a los hombres, en el qué dirán, en quedar bien con los demás, pero Pablo no. Pablo enfatizaba esa devoción a Dios y pues la generaba de acuerdo al estudio de las Escrituras. Entonces es algo que nosotros hoy en día también podemos aplicar. El estudio de las Escrituras nos lleva a que nuestra conciencia se base en Dios y por ende todo lo que hagamos también, nuestras decisiones se basen en agradar a Dios. Es muy cierto lo que tú dices, que Pablo siempre tenía en mente que debía agradar a Dios y en todas sus defensas que él tenía, pues era muy pasivo, no contestaba. Sabemos que Pablo tenía un carácter fuerte por como antes era y a como se presentaba ante cada uno de ellos, era realmente alguien diferente. Y pues después de que se presentó ante Festo, pues él pidió presentarse ante Agripa. ¿Por qué? Porque pues él era una persona que estaba involucrada un poco en la historia de lo que ellos como creyentes tenían, entonces tenía un poco de conocimiento más y Pablo esperaba que pues pudiera ayudarlo un poco, pero pues Hola, mi nombre es Steven Patterson y desde hace 5 años tengo el placer de dedicarme a la cocina. Siendo chef, he podido entender mejor el plan de alimentación que Dios tiene para nosotros. Por eso te invito a ver semana tras semana Piedra, Papel o Cuchara, un programa de la industria de alimentos de la División Interamericana, y Más Bienestar, que te enseñará cómo preparar recetas saludables para tus desayunos. A través del odio nacido del fanatismo que traían los sacerdotes y de la injusticia que se estaba haciendo con un siervo de Dios, Pablo fue inducido a buscar protección entre los paganos. Pidió una audiencia, apeló al César, apeló a la máxima autoridad porque necesitaba defenderse. Las cosas se estaban complicando, entonces de esa manera Pablo pide una audiencia con el César.
y ya de ahí, antes de que llegue a Roma, pues Agripa y su hermana Berenice pues llegan ante Festo, y ya Festo le habla acerca de Pablo, le empieza a comentar, le empieza a hablar cosas importantes de la vida de Pablo, cómo Pablo defendía el evangelio, porque cómo Pablo decía que predicaba de un Dios que había muerto y que ahora estaba resucitado. Entonces Agripa dice: yo quiero también conocer a ese hombre, también quiero escucharlo. Entonces Festo prepara la audiencia, lo muestra Hechos como que empiezan a hacer todos los preparativos para hacerlo. Fue express, de un día para otro se mandó a llamar a Pablo. Entonces ya la presentación de Festo ante Agripa acerca de Pablo, ¿qué le respondió? Yo le puse algo así: un hombre ha sido dejado preso por Félix, le dice Festo a Agripa. Así que podemos ver ahí como de Festo pasó a... No, de Félix, perdón, pasó a Festo. De Festo, pues él estaba pidiendo ir a Roma, pero pues ahí se encontró antes Agripa. Entonces, ¿cómo vemos que realmente estaban protegiendo a la política? Realmente todo esto fue para proteger un poco a la política y los intereses de los sacerdotes en ese tiempo. Entonces, pues, Festo, pues, trató de dar su punto de vista, y realmente Agripa al final concluyó de que pues no tenía cargos suficientes para poder matar a Pablo como se tenía pensado, o como los sacerdotes querían hacerlo realmente. Entonces, pues fue una contestación que realmente no se esperaban de Agripa, supongo yo, porque ellos esperaban que se les sentenciara. Pero pues vamos también a ver acerca de cómo describe Lucas la ceremonia en la que Pablo compareció ante Agripa. ¿Cómo fue que era el ambiente en ese momento? Porque pues estaba Pablo ante ellos, pero ¿cómo fue que se desenvolvió eso? Pues se menciona cómo es que se recibe a este rey Agripa junto a su esposa Berenice. Se menciona de que Festo eran como los hombres invitados, los de honor. Ellos eran los que tenían que estar ahí para escuchar a Pablo. Y entonces se menciona esa ironía, ¿no? De cómo es de que los hombres le dan honor a personas de que no lo merecen, en realidad no lo merecen, pero por apariencias pues son guiados. Y entonces este mismo rey Agripa, pues como mencionábamos, había tenido una vida en contra de sus propias creencias, porque él conocía todo acerca del judaísmo y todo acerca de la religión de los judíos. Y él, cuando ve de que Pablo pues en realidad no es digno de muerte, pues él pues dice, pues híjole, qué triste es de que ya apeló a César, lo pudiéramos haber dejado libre. O sea, el rey Agripa conocía la verdad, conocía la Santa Escritura, conocía la palabra de Dios, pero en su vida, en sus acciones, hacía lo contrario. Y pues eso se puede ver muy claramente en el rey Agripa. Eso le fue contado en las acciones que Agripa hizo. Cuando Pablo se presentó ante él y habló tranquilo, dice Hechos que habló tranquilo. Y Agripa lo escuchó de tal manera que le dice: ¿sabes algo? Dice, por poco y me convences a ser cristiano, me persuades a ser cristiano. Entonces Pablo le dijo: bueno, yo deseo que eso llegara a suceder, y que no fuera como es mi caso, encadenado, no es que con estas cadenas. Pero Agripa conocía muy bien todo lo que era el judaísmo, y sabía que Pablo no tenía ninguna culpa. Bueno, lo que orilló a Pablo fue de que pues a pedir audiencia ante Roma fue pues que su vida estaba en peligro. Cuando Agripa y Festo dijeron: bueno, no hay por qué matarlo, pero bueno, ya apeló y ya se ha dado, ¿verdad?, la orden para que vaya a Roma. También hubo un discurso que Pablo le hizo a Agripa. Realmente este discurso fue más que
su propia autobiografía. Entonces eso lo podemos ver que es un poco extenso, que está en el capítulo 26, del 1 al 23. Pero, ¿qué fue lo que le mencionó Pablo a Agripa? Realmente fue una historia que pues creo que a muchos de nosotros nos gustaría escuchar muchas veces, porque es realmente una transformación de vida un cambio de 360 grados muy drástico, muy rápido también. Entonces, pues, ¿qué nos pueden mencionar acerca de este discurso? La primera parte se enfoca en cómo Pablo llevaba su vida pasada. Él pensaba que todo lo que hacía, las leyes que guardaba estaban bien, que todo estaba de acuerdo a la orden de Dios, y realmente así lo era. Pablo actuaba de una manera correcta, pero lo que a él le faltaba era el amor de Cristo. Él no había conocido a Cristo. Entonces vemos cuando él tiene ese encuentro con Dios, cuando tiene ese encuentro con el dador de vida, él entiende ahora la ley de diferente manera. Él entiende ahora el propósito de la ley, y eso hace que su corazón cambie. El Espíritu Santo ahora está obrando en él, porque antes podría tener la ley escrita, por así decirlo, todo lo que se guardaba, pero ahora todo lo que practicaba de acuerdo a lo que Dios quería para su vida. Y bueno, esto realmente fue lo que impactó, lo que lo hizo cambiar, la transformación que él dejó que Dios hiciera en su vida. También un punto importante cuando él menciona que está haciendo la persecución ante los cristianos antes de conocer el Evangelio. Él decía que él pensaba que estaba en lo correcto. Entonces, tal vez pasaron unos años, unos meses, no sé cuánto realmente habrá pasado para que él pudiera convertirse, pero en el momento en el que él se convirtió, se comprometió al Evangelio. Así como se comprometió a la persecución de los cristianos, él cambió y se comprometió. Así que podemos ver que él, ante cualquier circunstancia, él se comprometía a su trabajo. Entonces, pues eso fue una de las cosas que también influenció en Agripa y en los que lo estaban escuchando, porque más adelante, pues en la siguiente pregunta que vamos a ver, ¿qué le contestó Agripa después de todo esto que incluso tú ya lo mencionaste? Cómo Pablo al hablar era tan pasivo, sus palabras supongo que daban confianza, daban calidez a aquellas personas que lo estaban escuchando. Pero bueno, vamos a comentar cuál fue la respuesta de Agripa a la apremiante pregunta de Pablo, porque Pablo lo puso entre la espada y la pared con esta pregunta. Así que vamos a leerlo. Está en Hechos 26, 27 y 28. Los invito para que también lo puedan buscar en casa. Dice así, 26, 27, 28, ¿verdad? Sí. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Le dice el apóstol Pablo a Agripa, ¿tú crees? Porque estaba seguro el apóstol Pablo de lo que estaba diciendo. Y él también estaba seguro de que lo que él estaba escuchando. Sabía lo que Pablo le estaba diciendo era verdad. Entonces le dice a Agripa, por poco me convences para que yo sea cristiano. Para que yo sea cristiano. De esa manera Agripa vio su vida reflejada en cada una de las cosas que de la narración que Pablo hizo. Incluso también en la lección comenta que Agripa pensó demasiado en la respuesta que iba a dar, porque él sabía que sí creía, pero si lo aceptaba iba a tener problemas con el pueblo y eso no le convenía políticamente. Entonces, pues por eso quiso contestarle de esa forma, por poco me persuades a hacerme cristiano. ¿Qué quiere decir? O sea, sí lo estoy aceptando, pero me reservo a hacerlo. Y es que ese cachito que le faltó, es aceptar al Mesías, aceptar a Cristo Jesús como el Salvador. Y eso es lo que le faltó a él, porque incluso se menciona en Hechos 26,
versículo 18, cuando en esa visión que tiene Pablo, que le transforma la vida, le da como un nuevo sentido a Pablo, y Cristo Jesús mismo le dice que Él lo envía ante todas las naciones para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso era lo que se le estaba ofreciendo a Agripa en ese momento, el perdón de sus pecados, poder aceptar ese cordero inmolado, de que ese gran sacrificio de Cristo Jesús hacia él. Y tristemente Agripa, al ver todo eso, como mencionamos en esta lección, siempre se ve como es de que hay como una barrera, algo de que ya no les impide las cosas de este mundo, les impide de que pongan su mirada en Cristo. Y no solamente fue a Agripa, sino también a Félix, a cada uno en los cuales se presentó Pablo, se les dio la oportunidad de aceptar el evangelio, mas sin en cambio solo Agripa estuvo cerca de aceptar esto. Pero bueno, también hay una declaración que hace Pablo: yo quisiera que tú creyeras lo que yo estoy diciendo. Incluso yo quisiera que estuvieras en mi situación, no preso. Él lo recalca: no quiero que ustedes sean presos, simplemente que crean lo que yo estoy creyendo y que sientan lo que yo estoy sintiendo. Y creo que ese es el mensaje de esta lección, que nosotros podamos sentir lo que Pablo sintió en ese momento, el compromiso con el evangelio, y no solamente a que se nos quede en nuestras vidas, sino que también podamos reflejarlo a las demás personas que nos rodean, porque él decía: tú, Agripa, y todos los que están aquí en el consejo, yo quiero que sientan lo mismo, que tengan